Hola, buenos días o buenas tardes ya. Bueno, agradezco sobre todo la invitación a compartir este espacio hoy con todos vosotros y la posibilidad de contrastar un poco esa primera experiencia que hicimos aquí en Media Lab, como decía Jorge, que se llama Madrid Escucha. Por el tiempo que tenemos me voy a limitar a hacer una perspectiva bastante descriptiva, con la idea también de lanzaros, ¿no?, algunos hilos que luego podamos retomar o claves que os resulten sugerentes para debatir y que veamos también tanto las potencialidades como los límites de este modelo, ¿no?, al tratarse sobre todo de la primera experiencia. Ha sido el piloto y ya os adelanto en primicia que va a haber una segunda edición de Madrid Escucha, que vamos a intentar que se produzca en primavera del año que viene y a la que, por supuesto, estáis invitados a colaborar desde vuestras instituciones, vuestra práctica cotidiana o desde cualquier lugar que os queráis vincular. Para contar un poco la experiencia de Madrid Escucha, creo que necesito dar un paso atrás y situaros en el marco de lo que es Media Lab Prado, el lugar que nos acoge hoy. Creo que ayer ya estuvisteis hablando un poco de qué es Media Lab y qué propuesta hace, pero sí que me gustaría incidir en dos aspectos que para mí han sido fundamentales a la hora de proponer este proyecto de colaboración y encuentro entre empleados municipales y ciudadanía desde aquí, desde Media Lab. La primera de ellas es que creo que Media Lab tiene un lugar privilegiado dentro de la estructura administrativa y del Ayuntamiento de Madrid que le permite hacer precisamente propuestas como esta. Tiene mayor agilidad y flexibilidad tanto para la contratación y para los tiempos que manejamos, como para convocar a una diversidad de perfiles y romper, ¿no?, las típicas estructuras y los compartimentos estancos en los que se ha dividido tradicionalmente el conocimiento, y no solo el conocimiento, creo que también la experiencia. Entonces, creo que es importante situar ahí, en ese papel privilegiado que Media Lab tiene para lanzar esta propuesta y para ser un interlocutor con otras áreas del Ayuntamiento. Media Lab pertenece al área de cultura, pero aún así, digamos que su objetivo es ser una herramienta útil y valiosa para otras áreas del Ayuntamiento y poder conectar entre sí a diferentes organismos y entidades dentro de las estructuras municipales. Y eso nos permite lanzar proyectos de carácter experimental como es Madrid Escucha, que recoge una tradición que ya se había iniciado en el Ayuntamiento de Madrid en el año 2014 con una convocatoria que se llamaba Innovando Juntos y que llamaba a la participación de los trabajadores municipales en propuestas para mejorar los servicios que ofrecían a la ciudadanía. Y en Media Lab lo que quisimos hacer es tomar ya esas primeras iniciativas e incluirlas en el marco de lo que se está llamando últimamente cooperación o hibridación público-social. Es decir, añadir la dimensión y la pata de la ciudadanía a todas esas llamadas que se estaban haciendo ya los propios funcionarios para innovar y para repensar su práctica cotidiana. Y Madrid Escucha nace de ahí, del convencimiento de que desde la experimentación se puede generar un diálogo, sobre todo más fructífero porque no responde a las lógicas del resultado, no responde a la presión de tener que llegar a un lugar ya definido, sino que responde a compartir la incertidumbre entre todos, de no saber a dónde vamos a llegar y de que en ese camino, ¿no?, de compartir el experimentar, el probar, sobre todo el error, un laboratorio es un lugar pensado fundamentalmente para el error, que de ahí pueda surgir la confianza, ¿no?, de vernos en un plano de igualdad y de compartir esa vulnerabilidad y esa incertidumbre de no saber hacia dónde vamos a llegar ni de tampoco tener que llegar a ningún lugar concreto. Todo esto que os estoy contando, que quizás suena todavía demasiado general y abstracto, nosotros lo intentamos conectar en Media Lab Prado con la idea de lo que llamamos mediación, que es un equipo de personas que trabaja literalmente pateándose las calles, conociendo a gente, escuchando, hablando, conectando a muchas iniciativas ciudadanas e institucionales entre sí y fomentando el diálogo entre algunas cosas que aparentemente nos parecerían que están desconectadas. Y eso es lo que hemos hecho también como punto de partida en Madrid Escucha, tener un equipo de personas que han estado proponiendo reuniones en las diferentes áreas del Ayuntamiento, adaptando el lenguaje que utilizaban, escuchando las necesidades, los miedos, las inercias existentes, intentando crear un programa que fuera lo más inclusivo posible de esa situación en que ambos colectivos, tanto funcionarios como ciudadanía, se encontraban. Todo esto se materializó en una convocatoria que lanzamos bajo el lema Ciudadanos y empleados municipales mano a mano, que, como decía Jorge, tuvo lugar en finales de mayo y principios de junio de este mismo año. Y partíamos de una idea que la manejábamos medio en serio, medio en broma, que siempre decíamos, bueno, pues nos gustaría preguntar a un funcionario ¿qué es lo que siempre quisiste hacer y nunca tuviste a un ciudadano cerca? Y viceversa, preguntarle a un ciudadano ¿qué es lo que siempre quisiste hacer y nunca tuviste a un funcionario cerca?
Y partiendo de esa lógica, de que mutuamente había una necesidad, ¿no? De que no tenía mucho sentido la desconexión y el hacer oídos sordos a lo que cada cual estaba trabajando, empezamos a crear esas redes y lo fundamental fue crearlas dentro del propio ayuntamiento y conectarlas con comunidades ya existentes que estaban trabajando aquí en Media Lab y en otros lugares de la ciudad en torno a temas muy diversos, la movilidad, la crianza, el medio ambiente, el espacio público, los entornos escolares. Y esa fue, digamos, la base de partida, esa conexión entre agentes que estaban pensando sobre la ciudad, cada uno desde un lugar, y fomentar la posibilidad de que ese enorme conocimiento que cada uno de ellos tenía, unos por vivir la ciudad de manera cotidiana, ¿no? La experiencia que viene de habitar la ciudad, y otros por conocer de manera interna los protocolos, las regulaciones, las ordenanzas, ¿no? Cuál es el suelo de lo posible y de lo viable, y que hace que algunas iniciativas pues, pudieran salir adelante y otras no. Con todo eso nos lanzamos a la aventura de convocar este programa y lo hicimos con la metodología de Media Lab Prado, que se basa en dos convocatorias. La primera de ellas es una convocatoria de proyectos o ideas, es decir, lanzamos la pregunta, tanto a funcionarios como a ciudadanos, de en qué cosas de la ciudad les gustaría trabajar, incidir. Y creo que aquí es importante remarcar que no es necesariamente algo que tenga que ver con los problemas, con lo que está mal. Evidentemente hay muchas cosas en la ciudad que están mal, pero queríamos también partir de los deseos, de otro tipo de apuestas por lo lúdico, por crear espacios de belleza, por espacios de encuentro que no necesariamente tuvieran una lógica instrumental y enfocada hacia los problemas, que ya digo, por supuesto, también, y son muchos los que tiene esta ciudad hoy en día. Con esa invitación y punto de partida abrimos esa convocatoria que estuvo durante un mes públicamente disponible para que quien quisiera pudiera enviarnos esas propuestas y recibimos en torno a 30 propuestas, de las cuales aproximadamente 8 habían sido hechas por funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, esto no lo he dicho, pero el proyecto se circunscribe al Ayuntamiento de Madrid, aunque nos gustaría, si la experiencia continúa, poder ampliarlo a otras administraciones y que esa hibridación de conocimientos también traspase las fronteras de las diferentes administraciones. Pero bueno, por ahora vamos pasito a pasito, como dice el título de esta mesa, y nos hemos centrado en el Ayuntamiento de Madrid. De estas 30 propuestas, que como os decía, 8 fueron presentadas por funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, seleccionamos 9 de ellas. Y luego abrimos una segunda convocatoria que nosotros llamamos de colaboradores, que son personas que voluntariamente deciden sumarse a esos proyectos y formar parte del equipo de trabajo que intentará desarrollarlos luego físicamente aquí en Media Lab. Con lo cual, en esa convocatoria abierta a colaboradores también se dirigía, por supuesto, tanto a empleados municipales como a ciudadanos, y tuvimos una respuesta de en torno a 75-80 personas que dijeron que querían sumarse a alguna de las 9 propuestas. Para ponerle un poco más de cara a estas propuestas, pues los temas eran muy variados, aunque sí que es cierto que había una mayoría de temáticas relacionadas con medio ambiente y con espacio público de una manera bastante marcada. Y también algunas con movilidad. Yo creo que eran los 3 grandes áreas temáticas en las que más propuestas recibimos. Con esa suma de los 80 colaboradores, que ahí no hacemos ningún proceso de selección, automáticamente cuando alguien muestra su motivación para participar, para nosotros es suficiente, no pedimos currículum ni ningún otro tipo de filtro de acceso. Formamos grupos de en torno a 10 personas que están integrados por ese promotor o promotores, de quienes han dicho yo quiero hacer este proyecto, y las personas que han dicho yo me quiero sumar a colaborar en ese proyecto. Formamos esos 9 equipos con 10 personas cada uno, que se reunieron aquí en Media Lab durante 2 semanas. Esos equipos compartían aquí el espacio y toda una infraestructura material y humana que Media Lab proporcionaba, que tenía que ver con un equipo de los mediadores que os he comentado antes, que ayudaban a conectar las ideas de los proyectos entre sí, y un equipo de mentores, que eran las personas que iban acompañando el desarrollo de la idea, que la cuestionaban, que proporcionaban referencias, materiales, experiencias de otras ciudades, etc. Todo ello en este espacio en el que estamos además hoy aquí, de manera simultánea, porque la idea es proporcionar un espacio en el que haya una lógica de contagio, ¿no? Que yo estoy en mi mesa trabajando con mi grupo, pero veo a los que están también en la sala y eso promueva la colaboración entre los diferentes proyectos, ¿no? Y que el proyecto que estaba intentando crear espacios públicos amables con la crianza pudiera dialogar con los que querían tener escuelas para aprender a montar en bicicleta en los barrios, o los que querían que las azoteas de los colegios se convirtieran en aulas medioambientales, ¿no? Que se fomentara esa conexión entre los diferentes proyectos al compartir un mismo espacio y un mismo proceso.
Yo creo que de esta primera experiencia hemos sacado muchos aprendizajes y muchos de ellos los comentará luego Cecilia, que estuvo con su equipo trabajando con nosotros y ayudándonos a tener esa perspectiva más amplia, pero a mí me gustaría destacar ahora alguno de ellos. El primero es que no conseguimos que los técnicos municipales vinieran como participantes. Conseguimos, sí, esos 3 promotores que dijeron que querían desarrollar una idea, pero no logramos conseguir que hubiera técnicos que vinieran a participar. Hubo algunos, pero muy pocos, en torno a 7 u 8. Es decir, que no en todos los proyectos había esa mezcla que queríamos fomentar entre técnicos y ciudadanía, independientemente cuál fuera el promotor y cuál fuera el colaborador. Lo que sí conseguimos, que tiene que ver con redes previas que ya estaban tejidas en Media Lab y a través de otras comunidades, es que vinieran técnicos del ayuntamiento que eran lo que nosotros llamamos técnicos entusiastas y ya convencidos. Gente que ya estaba implicada, que ya había participado en otros proyectos y que accedió a venir a los talleres, pero claro, venía como una figura más de consultor o asesor. Y creemos que eso reforzaba la lógica de los ciudadanos necesitan al funcionario para que pues, desatasque este problema concreto o nos diga si podemos hacerlo o no hacerlo. Y rompía la lógica que queríamos fomentar, que era la del aprendizaje mutuo. Es decir, el técnico también tiene mucho que aprender de los ciudadanos, que ya llevan muchísimos años también trabajando en iniciativas concretas para la ciudad y tienen toda una experiencia acumulada. Entonces, bueno, parto como de esa primera constatación de, yo no diría que fue un fracaso, pero sí fue, ¿no?, un error, es lo que os decía, ¿no? Un laboratorio permite experimentar y acompañar el error y desentrañarlo, y esto para mí fue una de las grandes aprendizajes, ¿no? No llegamos a ello, yo creo que no podríamos haber llegado, sinceramente, porque hace falta toda una labor de tejer redes y de convocar a muchos actores, que no teníamos mucho tiempo tampoco para construirla, pero aún así la experiencia fue positiva de tener al menos esas 3 personas de técnicos que participaron y algunos más como colaboradores. Otro aprendizaje, os decía, que me gustaría destacar es el desconcierto inicial cuando hablábamos con los técnicos del ayuntamiento y les invitábamos a participar. Y había un desconcierto principalmente acerca de su rol. O sea, su pregunta es, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Los ciudadanos nos van a hacer reivindicaciones, van a protestar, nos van a pedir el teléfono para que cada vez que tengan un problema nos puedan llamar. Y había toda una serie de expectativas que estaban ahí y estaban, ¿no?, yo creo que se veían incluso flotando en esta sala, de que efectivamente había una parte de los ciudadanos que quería el teléfono del técnico para poder desatascar aquel problema que ya tenía identificado. Y esto también es interesante y no nos da tiempo ahora a entrar en esa complejidad, ¿no?, pero el estado de los proyectos era muy diferente. Desde colectivos que ya venían trabajando muchos años en la ciudad con una historial de reivindicación, de protesta y que ya tenían identificado lo que les faltaba, entonces querían ir de, vale, ¿dónde está mi técnico? ¿Dónde está su teléfono? ¿Y dónde está, ¿no?, la posibilidad de que me diga cómo desatasco esto? Que ahí creamos una tipología de técnicos desengrasantes, que es una palabra igual un poco fea, pero que, ¿no?, es como esa posibilidad del último paso que un proyecto no puede dar y que el técnico ayude a aportar esa última pieza que falta, ¿no?, a desengrasar lo que lleva atascado. Y en muchos casos en la ciudad de Madrid hay muchos puntos de atasco para muchos colectivos, ¿no?, y para muchas reivindicaciones. Esa era una de las dinámicas que sucedía, ¿no?, esa incertidumbre ante el rol que cada cual jugaba y sobre todo las expectativas. Y otro de los grandes aprendizajes que creo que nos llevamos de esta edición es la sorpresa de mucha gente al descubrir que ya estaban trabajando en lo mismo. O sea, que tanto ciudadanos como técnicos ya llevaban tiempo trabajando en lo mismo, y no solo trabajando en lo mismo, sino desde lógicas y marcos mucho más compartidos de lo que esperaban. Y para mucha gente eso fue una sorpresa, y creo que eso fue también posible descubrirlo por la enorme generosidad, por supuesto, de la ciudadanía, pero sobre todo de los técnicos. Creo que hubo una actitud, además también muy realista, de marcar, ¿no?, que el punto de partida es pues ese marco de lo posible que se puede hacer dentro de la administración, pero con una predisposición a ensanchar el marco de lo posible. Y en ningún momento pusieron un no sobre la mesa, sino que pusieron sobre la mesa una constatación de, bueno, esto no se puede hacer, pero vamos a buscar la forma en que sea posible hacerlo. Y creo que esa generosidad, ¿no?, cuando a veces nos movemos desde imaginarios que tienen que ver con la rivalidad o con lo opaco, ¿no?, con esa trastienda técnica que no conocemos muy bien y que toma decisiones por la ciudadanía, creo que es necesario resaltarla. Y si fue posible que se produjera esa generosidad y esa confianza, yo creo que es porque la propuesta que se hizo desde Madrid Escucha, y retomo con lo que señalaba al principio,
tiene que ver con crear un entorno seguro para experimentar, para probar, y eso es un lujo que no tenemos habitualmente en ningún aspecto de nuestras vidas, y para entender que si estamos trabajando en lo mismo, si cada cual compartimos, ¿no?, conocimientos sobre cosas que nos inquietan o que queremos mejorar, no tenía mucho sentido seguir trabajando desde la lógica de la rivalidad o del distanciamiento. Y creo que para eso hace falta algo como muy básico y que igual suena muy sencillo, pero es tener espacios de encuentro, y me refiero a espacios de encuentro físicos, donde poder vernos la cara y reconocernos. O sea, a mí me gustaría lanzar la pregunta, sé que venís de diferentes lugares, si conocéis espacios en vuestras ciudades, países, en los que haya momento para literalmente encontrarse. Porque al menos en nuestra experiencia desde aquí, desde Media Lab, lo que las instituciones pueden promover son esas estructuras abiertas, permeables y porosas a la participación de cualquiera, no de todo el mundo, sino de cualquiera, crear condiciones de accesibilidad. Y en este caso, yo creo que al fomentar ese cruce con los técnicos municipales, la idea era también comprender que las inquietudes son compartidas, ¿no? y que había, yo creo que muchísimas ganas para mí y para el equipo que estuvimos trabajando, la gran conclusión era que había muchas ganas de compartir estos espacios, ¿no? que hay voluntad de seguir habitando estos espacios y creo que también, y con esto ya termino, perdón, que me estoy alargando, una demanda muy clara para que las iniciativas institucionales se comprometan a dar continuidad y se comprometan a crear espacios y estructuras estables que permanezcan en el tiempo y que no se queden en, bueno, qué bien, ha venido el técnico y nos ha ayudado a solucionar este problema, pero luego, ¿qué sucede? O sea, que veamos la utilidad en lo concreto y que nos comprometamos, yo creo, que a hacer programas y estructuras que puedan durar y que puedan sostenerse, aunque cambie el perfil del gobierno, de la administración o del tipo de problemas que queremos abordar en la ciudad. Y perdón, que me alarga mucho. Muchas gracias.